Hola, mi nombre es Fabiano Angélico, soy consultor y académico brasileño para temas de transparencia y anticorrupción. Soy diplomado y tengo una maestría en esta materia. En esta clase abordaremos la transparencia y la lucha contra la corrupción en Brasil desde 1989, cuando fue elegido democráticamente un presidente luego de una larga dictadura militar, hasta el día de hoy. Tocaremos tres tópicos: la corrupción en nivel nacional y local, el papel de la sociedad civil y las leyes o órganos creados o reformados durante este periodo para enfrentar la corrupción. En el índice anual de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de 0 a 100, siendo 0 la peor calificación, Brasil ha siempre estado bajo los 50 puntos. El primer presidente civil desde la dictadura militar, Fernando Collor, fue elegido en 1989, pero fue destituido por corrupción 3 años después. El vicepresidente Itamar Franco gobernó el país el resto del periodo, 1993 y 94. En esos 2 años se controló la inflación y se estabilizó la economía. Sin embargo, hubo también casos de corrupción, como el de un grupo de parlamentarios que defraudaban el presupuesto federal. Entre 1995 y 2002, Fernando Henrique Cardoso fue presidente de Brasil. Hubo reformas del Estado y privatizaciones. En muchas de ellas se alegó corrupción, en particular en los casos de las ventas del sistema de telefonía y de la empresa minera Vale. Otro escándalo fue la modificación en la Constitución para aprobar la reelección en 1997, un año antes del fin del mandato de Cardoso. Hubo indicios de que diputados vendieron sus votos. En el año 2003 empezó el gobierno Lula da Silva. 2 años después explotó el gran caso de corrupción del gobierno Lula, el mensalão, pagos mensuales a diputados para que votaran en favor del gobierno. José Dirceu, hasta entonces el poderoso ministro jefe de la Casa Civil, fue acusado de comandar el esquema y salió del gobierno. Años después, Dirceu fue condenado a 10 años de presidio por corrupción y asociación ilícita. Pese al escándalo, Lula fue reelegido hasta el 2010. También Brasil ganó la sede del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. También pudo mejorar la vida de muchos pobres mediante programas sociales. La economía creció. Por ello, pese a los escándalos de corrupción, una ministra de Lula, Dilma Rousseff, fue elegida la primera mujer presidente de Brasil. En su primer año de gobierno, Dilma destituyó 7 ministros acusados de corrupción, 5 de ellos heredados del gobierno Lula. La prensa habló de limpieza ética. Sin embargo, también hubo casos de corrupción en su gobierno, como el esquema que consistía en la venta de informes técnicos federales para acelerar procesos en agencias reguladoras en beneficio privado. En el primer gobierno Dilma, el crecimiento económico disminuyó y se generó insatisfacción. En el año 2013 hubo protestas estudiantiles que exigían transporte público más barato y mejor. Luego, las protestas incluyeron el tema de la corrupción, pues se advirtió que mucho dinero de los contribuyentes estaba siendo utilizado de modo poco transparente en los estadios para el Mundial de Fútbol. La popularidad de los políticos, la presidenta, gobernadores, alcaldes, cayó significativamente. No obstante, en 2014, Dilma fue reelegida por poco margen. En el año 2014, pocos meses antes de las elecciones, empezó la Operación Lava Jato, una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Policía Federal sobre contratos de alto valor de empresas del Estado. Se descubrió un gran esquema de corrupción en Petrobras, la más grande empresa pública de Brasil. A pesar del escándalo afectar personas del gobierno, Dilma alegó durante las elecciones que su gobierno y el de Lula crearon instituciones capaces de investigar. Esos argumentos y la noción de que dichos gobiernos ayudaron a los más pobres garantizaron la reelección de Dilma. Antes del fin de 2014, después de las elecciones, las investigaciones de la Operación Lava Jato condujo a que altos ejecutivos de empresas constructoras brasileñas fueran encarcelados.
Y en el 2015 también fueron detenidos 2 presidentes de empresas muy importantes de construcción pesada en Brasil. La mencionada investigación también empezó a investigar contratos de otras empresas públicas, como la Caixa Econômica Federal, el más grande banco público de Brasil, y Electronuclear del sector de energía. A nivel local, la corrupción es un problema aún peor en Brasil. Hay más de 5.500 municipios ubicados en 27 unidades federativas. Constitucionalmente, los municipios y estados en Brasil son entes autónomos, política y administrativamente. Por ello, los órganos de investigación federales no pueden controlar la corrupción local. Y los órganos de los estados y los municipios no son tan profesionalizados. Por ende, la corrupción local no es debidamente investigada. Peor, la accountability local es casi inexistente. No hay periodismo de investigación local, ni organismos sociales fuertes. Como consecuencia, varios políticos corruptos ascienden del nivel local al nacional y llegan a ser presidentes nacionales de partidos o parlamentarios federales. Dado que en Brasil gobiernan amplias coaliciones, políticos deshonestos consiguen puestos en el sistema federal a cambio de apoyo en el Congreso. Existe periodismo de investigación en Brasil a nivel nacional, pero a nivel local es muy arriesgado y tenue. Los movimientos sociales también son más fuertes a nivel nacional. Durante las presidencias de Collor y Cardoso, los movimientos sociales presionaron los gobiernos federales. Sin embargo, bajo la presidencia de Lula y Dilma, varios movimientos sociales guardaron silencio o no presionaron con tanto vigor, por estar más de acuerdo con las políticas sociales de estos gobiernos. Pese a ello, algunas coaliciones y redes de la sociedad civil consiguieron que se aprobaran algunas medidas importantes de transparencia y anticorrupción. Frente a los escándalos públicos y debido al progreso del campo de transparencia y anticorrupción, se han tomado algunas medidas importantes para controlar este flagelo. Especialmente importante es la Ley de Improbidad Administrativa, que define el enriquecimiento ilícito y los actos que perjudican las arcas públicas. Otra norma relevante es la Ley contra el lavado de dinero y ocultación de bienes. Por iniciativa de la sociedad civil, se aprobó también la Ley de Registro Limpio, que impide que un político condenado postule a cargo público. El año 2013, luego de las masivas protestas, se promulgó también la Ley Anticorrupción, que define la responsabilidad de las empresas privadas por actos en contra de la administración pública. En materia de transparencia, el año 2009 se dictó una ley que obliga a todos los gobiernos a publicar en Internet sus gastos e ingresos. Y en 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información, aplicable a toda la administración pública, incluyendo el nivel local, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, así como el Ministerio Público. Más aún, normas recientes han permitido usar delación compensada, es decir, un acuerdo entre investigadores e investigados para que estos ayuden a aquellos a cambio de un trato más benévolo. Dicha técnica está siendo muy utilizada en la Operación Lava Jato. En cuanto a los órganos, como dijimos, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal están actuando contra la corrupción. Otro órgano relevante creado recientemente es la Contraloría General de la Unión, la CGU, un ministerio responsable por el Poder Ejecutivo Nacional y que tiene facultades de transparencia, integridad, ombudsman, investigación y corrección. A nivel municipal y estatal, como ya dijimos, la lucha contra la corrupción está lejos de emprenderse. Las instituciones de control son muy frágiles. Muchas de las leyes mencionadas son aplicables, en teoría, en nivel municipal y estatal, pero son ignoradas ahí. La Ley de Acceso a la Información, por ejemplo, no ha sido aún reglamentada en la mayoría de las ciudades. En la práctica, salvo excepciones,
no funciona a nivel local. Por cierto, las leyes e instituciones mencionadas no funcionan perfectamente ni constantemente. Sin embargo, Brasil tiene hoy muchas más herramientas para luchar contra la corrupción.